el radio, el alveolo, ¿no? Sobre el alveolo. Entonces vemos que cuando la tensión superficial es poca, entonces cuando hay, por ejemplo, surfactante, como acá dice abajo, con surfactante, entonces yo voy a necesitar una presión muy pequeña, voy a necesitar una presión muy pequeña para distender ese alveolo. Por el contrario, cuando yo no tengo surfactante, como bien lo menciona acá, la tensión superficial va a ser muy grande y yo voy a necesitar presiones también bastante grandes para distender ese alveolo. También la presión de distensión alveolar va a depender del radio que tenga el alveolo. Entonces, como vemos acá que en esta fórmula el radio está en el denominador, entonces esto va a ser inversamente proporcional al radio la presión, ¿no? Entonces, a mayor radio, la presión va a ser menor. Entonces, acá vemos, por ejemplo, que hay una tensión superficial buena, también hay un radio también grande, por lo tanto la presión va a ser baja para distender ese alveolo. Por el contrario, si yo tengo, a pesar de tener una tensión superficial adecuada, pero tengo un radio muy pequeñito, voy a necesitar una presión muy alta para poder distenderlo. Entonces, no se olviden que tanto el tamaño del alveolo como la presencia de surfactante que me disminuye la tensión superficial son importantes para lo que es la distensión alveolar, Entonces, como hemos mencionado, la función principal del surfactante es disminuir la tensión superficial. Pero como les mencionaba, no solamente el surfactante tiene estas funciones, entonces, que podríamos llamarlo las funciones clásicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, sobre la mecánica pulmonar, reduce la tensión superficial, lo que acabamos de mencionar. De esta manera, estabiliza el volumen pulmonar a presiones transpulmonares, evitando el colapso pulmonar y evitando las atelectasias, que como vamos a ver en la fisiopatología, es importante en este cuadro. Además, también interviene en el intercambio gaseoso, mantiene un área de intercambio gaseoso, ¿no? De tal manera que se puede intercambiar los gases. La próxima semana vamos a hablar algo de lo que es la interpretación del equilibrio ácido-base. Además, también, si no hay atelectasias, va a reducir los cortocircuitos pulmonares. Estas son las funciones, como repito, clásicas que conocemos del surfactante, pero el surfactante tiene también otras funciones. Por ejemplo, sobre las defensas no específicas del huésped. Se ha visto que cuando forma esta película el surfactante dentro de los alveolos, ¿no? Entonces actúa como una barrera para patógenos, evitando pues que estos colonicen al pulmón. Facilita el transporte mucociliar, tiene actividad antioxidante, también tiene actividad antibacteriana y antiviral. Y además también no solamente tiene, corre o juega un papel específico, no específico, pero de defensa, sino también un papel específico de las defensas del huésped. Y a ello intervienen las proteínas. Por ejemplo, se ha visto que la proteína A y la proteína D del surfactante actúan como colectinas con una función de reconocimiento de patógenos. La proteína A y la proteína D también sirven como opsoninas que modulan la quimiotaxis y la fagocitosis, y la proteína A interactúa con macrófagos alveolares a través de receptores específicos. Entonces, vemos que aparte de estas funciones clásicas, que es actuar sobre la mecánica pulmonar, sobre el intercambio gaseoso, también el surfactante interviene de una manera muy directa en lo que es la defensa contra infecciones del pulmón, ¿no? Del pulmón. Acá vemos la síntesis de surfactante, que como ustedes saben se realiza por las células alveolares tipo 2 o por los neumocitos tipo 2, las cuales sintetizan pues los cuerpos laminares que posteriormente son excretados hacia el alveolo, ¿no? Formando la tubulina laminar, y forma esta película o esta capa de surfactante que como hemos visto disminuye la tensión superficial. Y sobre esta síntesis de surfactante hay que tener algunos conceptos importantes también. Entonces, la síntesis del surfactante depende del pH, de la temperatura y de la perfusión. Entonces, esta síntesis puede suprimirse en la asfixia, por ejemplo. Entonces, como después vamos a ver, la frecuencia o la incidencia de la membrana hialina o el síndrome de dificultad respiratoria va a ser inversamente proporcional a la edad, pero muchas veces también se presentan en niños mayores que tienen pues asfixia, que están con hipoxia, que están con hipotensión, que están con hipotermia, porque estas cosas pueden suprimir la síntesis del surfactante en un paciente
que tenga de repente una mayor edad gestacional. Entonces, por ejemplo, una aplicación del surfactante también es actualmente en la síndrome de aspiración meconial, en la cual también el meconio o la asfixia a la cual está expuesto este paciente, ¿no? La hipoxia a la cual está expuesto este paciente, muchas veces disminuye la síntesis o inactiva el surfactante, de tal manera que también se usa el surfactante, por ejemplo, como repito, en el síndrome de aspiración meconial. En lo que respecta entonces a algunos factores que estimulan o aceleran la maduración pulmonar, los corticoides ya sabemos que es importante el manejo de la mamá, el manejo prenatal del parto prematuro, como después lo vamos a ver, pero no es el único factor. Las hormonas tiroideas o la hormona liberadora de tirotropina, los estrógenos, el ácido retinoico, el factor de crecimiento epidérmico, estimulan y aceleran la maduración pulmonar, ¿no? Haciendo que estos neumocitos tipo 2 liberen mayor cantidad de surfactante. Las catecolaminas estimulan no la formación, pero sí la secreción del surfactante hacia el espacio alveolar. Así como hay factores que aceleran la maduración pulmonar, también hay factores que retrasan la maduración pulmonar. Y dos de ellos son muy conocidos, que también lo saben ustedes, que es la insulina y la hiperglicemia. Entonces, es sabido que, por ejemplo, los hijos de madre diabética tienen mayor incidencia de esta patología. ¿Por qué? Porque ellos están expuestos pues, a hiperglicemia, están expuestos a hiperinsulinemia, por lo tanto, retrasan esta maduración pulmonar. El factor de necrosis tumoral alfa, el beta, las interleuquinas, que mucho tienen que ver, por ejemplo, el paciente también infectado, ¿no? Los pacientes infectados en las cuales también definitivamente es un factor de riesgo para la producción de esta enfermedad. En lo que respecta a la epidemiología, como mencionábamos anteriormente, esta disminuye a medida que aumenta la edad gestacional. Entonces, por ejemplo, esta referencia bibliográfica nos dice que antes de la introducción de los esteroides prenatales, la incidencia de síndrome de dificultad respiratoria a las 25 semanas de gestación con un peso promedio de 800 gramos era más o menos 95%, prácticamente el 100% de niños presentaba enfermedad de membrana hialina o síndrome de dificultad respiratoria. A las 28 semanas, 75%, a las 30 semanas, 50% y a las 34 semanas el 20%. Ahora, esta referencia nos menciona también que el uso de esteroides prenatales disminuye el síndrome de dificultad respiratoria o enfermedad de membrana hialina aproximadamente en un 40%. Ahora, como vimos la vez pasada, acordémonos que el surfactante no solamente me produce maduración pulmonar, ¿no? Sino también me produce maduración también, por ejemplo, de la matriz germinal, del riñón, entonces interviene en la maduración de muchos otros órganos. Acá también hay una referencia que también nos menciona que la incidencia y la gravedad del síndrome de dificultad respiratoria es inmensamente proporcional a la edad gestacional. Y a pesar que el surfactante, como repito, hace su trabajo, pero todavía miren acá a las 24 semanas, todavía la incidencia es bastante alta, 80%, a las 28 semanas 70%, a las 32 semanas 25% y a las 36 semanas 5%. Entonces, acá también hay que tener en cuenta los factores que habíamos mencionado y que lo vamos a ver a continuación. También hay algunos factores de riesgo que hacen que esta enfermedad se presente pues con mayor frecuencia, independiente también de la edad gestacional, que como vemos es un factor determinante, incluso en el momento de hacer el diagnóstico. Acá hay algunos factores de riesgo para enfermedad de membrana hialina, independiente, por supuesto, de la prematuridad, que es uno de los factores de riesgo, como acabamos de ver, más importantes. Y hemos dicho que a menor edad gestacional, definitivamente mayor incidencia de enfermedad de membrana hialina. Está descrito, por ejemplo, así, los recién nacidos de raza blanca son aparentemente más propensos a tener enfermedad de membrana hialina.
Los varones no tendría que ser diferente porque generalmente los varones estamos en desventaja respecto a las mujeres, por lo menos desde el punto de vista en la patología neonatal, casi en todas, ¿no? En displasia, en sepsis. Ahora vemos, por ejemplo, en enfermedad de membrana hialina, se dice, por ejemplo, que la incidencia es de 2 a 1, ¿no? Entonces, afecta definitivamente más frecuente a varones. Si es que ha habido historia anterior de un hermano que haya tenido enfermedad de membrana hialina, también es un factor de riesgo importante. El parto por cesárea también es un factor de riesgo. La asfixia perinatal, acabamos de mencionar que la asfixia disminuye la síntesis de surfactante. El estrés por frío, la hipotermia también hemos visto que disminuye. Entonces, ya la vez pasada habíamos hablado de lo importante que es en el prematuro mantener un ambiente térmico neutro. Tampoco no sobrecalentarlo, pero tampoco no, que no esté en frío, porque miren, no solamente para la parte de reanimación, sino también para la parte de la síntesis de surfactante. Entonces, hay que evitar que estos chicos hagan hipotermia. La infección ya habíamos mencionado, ¿no? A través de las interleuquinas, el retardo de crecimiento intrauterino también es un factor de riesgo, recién nacidos con PCA. Acordémonos que el PCA definitivamente nos produce pues una congestión pulmonar y el líquido va a interferir con la función del surfactante. Los embarazos múltiples también se han visto que son más propensos. Los recién nacidos de hijos de madre diabética, habíamos mencionado que la insulina y que la hiperglicemia son factores que retardan la maduración pulmonar y el hipotiroidismo materno también. Recuérdese que hablamos que uno de los factores que aceleraba la maduración pulmonar era la hormona tiroidea, ¿no? Entonces, en el hipotiroidismo, recordemos que esta hormona, pues definitivamente va a estar disminuida o va a estar ausente. Entonces, son una serie de factores de riesgo que hay que tener en cuenta al momento de evaluar a mi paciente con enfermedad de membrana hialina. Porque, ojo, el hecho que sea prematuro y tenga dificultad respiratoria, como después vamos a ver en una transparencia, no necesariamente significa que va a ser una enfermedad de membrana hialina. Por supuesto, la primera posibilidad que yo tengo que pensar, por ejemplo, en un niño de 28 semanas con dificultad respiratoria, es enfermedad de membrana hialina. Pero tendría yo también, de acuerdo al caso, que descartar otros factores, ¿no? Y por eso es que tengo que valorar estos factores de riesgo si es que están presentes, que suman a la prematuridad. En lo que respecta a la fisiopatología, entonces vamos a analizar poquito a poquito. Entonces, primero viene la prematuridad, que me lleva, por un lado, a déficit de surfactante, pero habíamos mencionado también que no solamente es el déficit de surfactante, sino también hay una inmadurez estructural de lo que es el tórax, la caja torácica, los músculos, entonces están menos desarrollados, ¿no? Entonces, de tal manera que las dos cosas, tanto el déficit de surfactante como la la inmadurez estructural, sobre todo de la caja torácica, me lleva, como habíamos mencionado anteriormente, a las atelectasias, ¿no? Que al inicio son microatelectasias, que después esto se describe en la radiografía de tórax. Esta atelectasia, por un lado, me lleva a la disminución de la capacidad pulmonar, ¿no? De la compliance pulmonar, me lleva a disminución de la capacidad residual funcional. Esto me incrementa el colapso alveolar y me llama a aumento del espacio muerto. Y por otro lado, me lleva también a la hipoventilación directamente. Ahora, esta disminución de la compliance pulmonar, de la capacidad residual funcional, del incremento del colapso alveolar, del espacio muerto, me va a llevar también a hipoperfusión. Esta hipoperfusión, juntos con la hipoventilación, me van a llevar a una hipoxemia más una hipercarbia. Entonces, el recién nacido prematuro va a estar sometido a un oxígeno bajo en la sangre y a un CO2 alto. A eso se refiere la hipoxemia y la hipercarbia. La hipoxemia y la hipercarbia, a su vez, me van a llevar a una acidosis tanto metabólica como respiratoria. La próxima semana, como repito, vamos a hablar de análisis de gases arteriales y vamos a hablar más o menos justamente estas dos que son las más frecuentes alteraciones, ¿no? Por un lado, la acidosis metabólica y por otro lado, la acidosis respiratoria. Entonces, miren que me presentan, o sea, una acidosis mixta, ¿no? En último caso, porque es metabólica y respiratoria. Esta acidosis me lleva, por un lado, a vasodilatación periférica y a vasoconstricción pulmonar.
Entonces, en el lecho periférico va a haber vasodilatación y en el lecho pulmonar va a haber vasoconstricción. Entonces, ¿eso a qué me lleva? Por un lado, a daño endotelial y también me llama a daño del epitelio alveolar, que este daño endotelial y este daño del epitelio alveolar me lleva también a transudación de plasma dentro del alveolo, ¿no? Entonces, esta transudación de plasma dentro del alveolo va a hacer que se deposite fibrina, va a hacer que se deposite células muertas y me va a dar las famosas membranas hialinas que veían los patólogos anteriormente cuando hacían la necropsia, ¿no? Porque de ahí sale el nombre de enfermedad de membrana hialina, porque cuando hacían sus cortes, los patólogos de pulmón del prematuro, que había fallecido por dificultad respiratoria, hacían sus coloraciones y veían pues unas membranas hialinas que llenaban los alveolos. Y estas membranas hialinas van a ser pues la causante del problema de dificultad respiratoria. Entonces, hemos analizado un poco detenidamente esta fisiopatología. Ahora, definitivamente la situación es mucho más compleja porque les decía que la situación es mucho más compleja porque esto pues interactúa, acá aparentemente se ve en forma independiente, pero en general actúan todo en conjunto, ¿no? Entonces el pulmón ya pasa de este alveolo pasa de ser un alveolo normal que tiene un tamaño normal en contacto con vasos que tienen una contextura o una conformación normal, que necesito yo una cierta presión para que este alveolo se distienda. Acuérdense, nosotros, por ejemplo, actualmente, mientras ustedes escuchan esta charla, mientras yo estoy hablando, el aire está ingresando y saliendo de mis pulmones y mis alveolos están distendiendo y se están también botando el oxígeno, pero no hay un colapso total, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa en la membrana hialina? Entonces, pasamos de esta situación, que es, por ejemplo, de un recién nacido normal, pasamos a una situación en la cual, pues, va a haber, como hemos repitiendo, va a haber un daño endotelial, por ejemplo, entonces ahí vemos que el vaso está dañado, va a haber este depósito de membranas dentro del alveolo, que va a hacer que este alveolo se colapse, por lo tanto, yo voy a tener dos de los factores que me incrementan esta presión de distensión. Por un lado, voy a tener una tensión superficial muy incrementada, como vemos acá, ¿no? Y en segundo lugar, voy a tener que el radio también va a disminuir. Entonces, de ser un alveolo de este tamaño, se va a volver un alveolo de este tamaño. Incluso muchas veces, ya cuando la enfermedad es muy severa, hay un colapso total del alveolo, ¿no? Entonces, esto es lo que me lleva a la signología y a las manifestaciones clínicas, como después vamos a ver, de la enfermedad de membrana hialina. En lo que respecta a las manifestaciones clínicas, entonces, típicamente, aunque acuérdense que no hay enfermedad típica generalmente, igual, por ejemplo, la placa típica, todo que muchas veces buscamos, generalmente no se presentan, pero bueno, lo describen así. El síndrome de dificultad respiratoria del prematuro, la enfermedad de membrana hialina, generalmente se presenta dentro de las primeras 4 horas de vida. Incluso puede ser inmediatamente después del nacimiento. Las manifestaciones realmente son taquipnia, frecuencia respiratoria por encima de 60 por minuto. Hay retracciones intercostales y subcostales, puede haber aleteo nasal, hay desbalance tóraco-abdominal, hay quejido expiratorio. Recordémonos que este quejido tiene por función mantener una capacidad residual funcional a hacer el cierre de la glotis, ¿no? Además puede haber pues cianosis, y si yo lo estoy saturando al bebé, puedo yo chequear que hay desaturación, ¿no? Entonces, este más o menos es el cuadro típico de la enfermedad de membrana hialina. Entonces, recordémonos que inicia dentro de las primeras horas, ¿no? No es el cuadro clínico que ha estado un día tranquilo el bebé y luego regresa, ¿no? Al segundo día, o está en intermedios un día y luego ya lo pasan a la UCI por incremento del trabajo respiratorio. Una dificultad respiratoria que, como repito, inicia muchas veces después del nacimiento y va en progresión generalmente, ¿no? Máximo inicio dentro de las primeras 4 horas de vida.
Ahora, ¿qué pasa con con aquel niño que no recibe surfactante, por ejemplo, ¿no? Entonces, los síntomas se empeoran generalmente durante las primeras 24 a 36 horas, debido a que el colapso alveolar, que al inicio era de repente no era tan marcado, había algunos alveolos reclutados, pero con esta hipoxemia probablemente que va a haber, el poco surfactante que hay se va a ir desactivando totalmente, de tal manera que este cuadro, como menciona, empeora en las 24 a 36 horas siguientes. Ahora, cuando la madre no recibía corticoides o esteroides prenatales, este surfactante recién comenzaba a incrementarse a las 24, 48 horas, y entre las 36 y 48 horas no había una producción endógena de surfactante más o menos suficiente para mantener una permeabilidad alveolar, y empezaban a mejorar los síntomas, ¿no? 48, 72 horas posteriores, cuando el neonato, por supuesto, no tenía un cuadro severo que lamentablemente pues hacía que fallezca, ¿no? Acuérdense que estas descripciones son pues cuando los neonatos más, o los bebés más chiquitos que manejábamos era pues por encima de 1000, ¿no? Entonces, y podían sobrevivir por esfuerzo propio a una enfermedad de membrana hialina, tardándose a veces, muchas veces, más de una semana en recuperarse totalmente. Ahora, con el uso de corticoides prenatales, con el uso de surfactantes, sobre todo precoz, esta presentación pues definitivamente es ya diferente, ¿no? Es diferente. En lo que se refiere al diagnóstico, entonces, como toda enfermedad, esto se va a basar en la historia clínica, y ahí hay que tener en cuenta la prematuridad, definitivamente un factor importante, pero decíamos que también hay que valorar otros factores de riesgo, como ya hemos mencionado. Ahora, el clásico aspecto de la radiografía de tórax se ven dos cosas, ¿no? La opacidad granular fina, que es en ambos campos pulmonares, como podemos ver en esta radiografía del costado, y además se ve el broncograma aéreo. Ahora, esta opacidad fina, pues se lo describe, o los libros dicen, ¿no? Como opacidad en vidrio esmerilado, ¿no? Entonces, en la cual ustedes ven, sobre todo acá, por ejemplo, en el campo más claro, acá donde está la flecha, en el campo pulmonar izquierdo, donde vemos, pues, unos infiltrados muy, muy, muy pequeñitos con conglomerados, ¿no? Y el broncograma aéreo son estas líneas claras que se ve en este pulmón, que se ve como velado, ¿no? Entonces, de ahí su nombre de vidrio esmerilado, ¿no? De vidrio esmerilado. Entonces, volviendo a repetir, el aspecto clásico de esta radiografía es las opacidades finas o vidrio esmerilado y el broncograma aéreo, el broncograma aéreo. Ahora, otra cosa que también muchas veces me diferencia, porque a veces también la taquipnea transitoria me puede producir a veces ese patrón, pero otra cosa que tengo que tener en cuenta es que en la enfermedad de membrana hialina el volumen pulmonar es pequeño también, ¿ya? Los diafragmas están elevados, entonces acordémonos que hemos visto en la fisiopatología que hay colapso alveolar, hay atelectasias, por lo tanto este pulmón es un pulmón hipoventilado, en la cual hay pocos espacios. Si yo cuento los espacios intercostales en la enfermedad de membrana hialina, son pocos, 6, máximo 7, no llega a 8. Eso a veces lo diferencia, por ejemplo, de la taquipnea transitoria, porque a veces hay placas de taquipnea transitoria que se asemejan a veces a ese vidrio esmerilado, pero en las taquipneas transitorias generalmente hay un volumen pulmonar aumentado, entonces hay pues a veces hasta 9, 10 espacios intercostales, entonces es un pulmón hiperaireado muchas veces, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esas cosas. Entonces, el infiltrado como vidrio esmerilado, el broncograma aéreo y el volumen pulmonar que es pequeño, ¿no? Porque es un pulmón hipoventilado, hipoventilado. Ya no lo vemos tanto, o hay algunos libros que ya no lo mencionan, pero inicialmente, por ejemplo, se describía radiológicamente la membrana hialina o en el síndrome de dificultad respiratoria hasta en 4 grados. Entonces, desde el punto de vista radiográfico, no radiológico, teníamos ahí el grado 1, donde había una ligera disminución de la Es un transparencia buen del trabajo pulmón, y ya no hay problema, un pero la cosa es leve que infiltrado también granular fino, ¿no? Entonces, ese era el grado 1. El grado 2, también igual, una ligera disminución de la transparencia,
pero acá ya había un poquito, detectábamos un poquito broncograma aéreo que se superponía al corazón y más o menos me borraba la silueta cardíaca. Entonces teníamos el grado 2. El grado 3, ¿no? Es semejante al grado 2, pero con una mayor disminución de la transparencia y además se veía pues el diafragma y también el corazón más borrosos, ¿no? Y el grado 4, en la cual teníamos prácticamente un pulmón blanco, había una opacidad homogénea en todo el pulmón. Entonces, como les repito, esto generalmente ahora ya con el uso sobre todo de corticoides, la mayoría de veces ya no vemos, ¿no? Pero estos grados tan marcados como se veía antes, pues, ¿no? Como se veía antes. El diagnóstico diferencial habíamos mencionado que no toda dificultad respiratoria, por más que se presente en prematuro, entonces, por ejemplo, esto no me habla de edad gestacional, sino más bien me habla de peso de nacimiento. Tengo acá en la parte baja, por ejemplo, el peso de nacimiento menos de 1000 gramos, de 1000 a 1500 y de 1500 a 2000. Por supuesto que, por ejemplo, en el menor de 1000 gramos, si tiene dificultad respiratoria, que acá vemos la incidencia más o menos cercano al 60%, la mayoría de ellos es producido por síndrome de dificultad respiratoria del prematuro o enfermedad de membrana hialina, más o menos 50%. Pero también hay un porcentaje regular que es taquimia transitoria y además también hay un pequeño porcentaje que es neumonía y sepsis. Entonces, a medida que va aumentando el peso de nacimiento, vemos que entre 1000 y 1500 de todos los que tienen dificultad respiratoria, que son un poquito más del 40%, casi el 33% es por enfermedad de membrana hialina, casi un 10% es por taquimia transitoria y disminuye un poco más la neumonía y la sepsis. Y miren, el de 1000 a 1500 prácticamente la taquipnia con la enfermedad de membrana hialina es casi semejante en lo que es la incidencia y muy, muy bajo la neumonía y sepsis. Entonces, por ejemplo, en estos chiquitos hay que afilar bien el diagnóstico y hay que mirar bien la placa, ¿no? Entonces, ver las características de la placa, como habíamos mencionado, para hacer una diferenciación. ¿Es membrana hialina o no es membrana hialina, ¿no? Entonces, y desde el punto de vista radiográfico, por ejemplo, ahí nos podría ayudar la cantidad de espacios intercostales, pues sabiendo que la membrana hialina, como hemos dicho, por el colapso va a haber volúmenes pulmonares pequeños. Ya hablando en lo que es el manejo de esta patología, entonces ya hemos mencionado la vez pasada que los corticoides, en lo que respecta al manejo prenatal, los corticoides son una piedra angular para este síndrome, reduce la incidencia de la dificultad respiratoria hasta en un 40%, como hemos mencionado. También la semana pasada vimos que el corticoide está indicado para las gestaciones que van entre 24 y menos de 34 semanas, que están en riesgo de parto prematuro en los próximos 7 días, ¿no? No es contraindicación de los corticoides la ruptura prematura de membranas o gestaciones múltiples, ¿no? Entonces, a veces o anteriormente no se ponía corticoides cuando había ruptura prematura de membranas, pero se ha visto que no es una contraindicación. También vimos la semana pasada que idealmente había que ponerlo de preferencia 24 horas del nacimiento para que tenga algún efecto, ¿no? Ya sabemos que podemos usar la betametasona o la dexametasona, de preferencia la betametasona, que son 2 dosis de 12 miligramos cada una cada 24 horas, y la dexametasona son 6 miligramos, ¿no? Cada 24 horas, entonces son 4 dosis y se puede repetir un ciclo en caso que la amenaza de parto prematuro sea antes de las 32 semanas y se haya aplicado el primer ciclo, ¿no? Haya un tiempo más de 1 a 2 semanas, ¿no? Entonces, no hay que olvidar, la vez pasada hablábamos sobre todo recomendar, por ejemplo, cuando llega una amenaza de parto prematuro y si ya es inminente, pues lamentablemente por lo menos demorarlo siquiera unas 24 horas para que el corticoide haga efecto, porque como repito y como vimos la semana pasada, no solamente el corticoide me favorece la maduración pulmonar, sino también me disminuye la hemorragia intraventricular y además también me produce maduración renal. Hay un micrófono abierto, por favor, si lo podrían apagar sus micrófonos. O si hay alguna pregunta, no hay ningún problema para contestarla.
En lo que respecta a la estabilización de la sala de partos, también hablamos algo la semana pasada. Entonces, si el recién nacido prematuro tiene dificultad respiratoria y respira espontáneamente, con dificultad respiratoria, respira espontáneamente, ¿no? Entonces hay que comenzar con CIPAC nasal en lugar de intubarlos. Anteriormente, a todo pues que tenía dificultad respiratoria, todo prematuro lo intubábamos, ¿no? Entonces ahora la tendencia es a no intubarlos, ya que se ha visto que el no intubarlos definitivamente reduce el riesgo de una complicación muy frecuente que es la displasia broncopulmonar. Puse esta porque la vez pasada me hicieron una pregunta al respecto, ¿no? Dice, la aspiración sistemática de las vías respiratorias antes de iniciar el CIPAC nasal no es beneficiosa, dice aspiración sistemática. Entonces la aspiración, como comentábamos la semana pasada, tiene que ver a qué paciente lo hago. Si es que el paciente lo requiere, lo tengo que hacer, pero si no lo requiere, no lo hago simplemente. Ahora, se desconoce la presión ideal de CIPAC, pero por lo menos se recomienda empezar con 6 centímetros de agua, que sería un valor apropiado para realizar esta apertura o esta distensión de los alveolos. Esto lo vimos también la semana pasada. La semana pasada lo mencionamos también, pero ahora quisiéramos verlo con mayor detenimiento, que podemos dar CIPAC con este aparatito que se llama Neopaf o pieza en T, también seguramente ustedes lo han leído. Y miren cómo ya desde el momento en sala de partos se puede armar este Neopaf con un humidificador y definitivamente también con un blender para dar gas tanto caliente, húmedo, como también no dar pues concentraciones de oxígeno al 100%. Entonces, este aparatito tiene, como seguramente ustedes ya lo han manejado, no lo sé, esto como les mencionaba, no sé si han tenido la curiosidad esta semana de ver si su cuna térmica de atención inmediata a veces viene empotrado ya dentro de la cuna térmica, en la cual tenemos una entrada para el gas, ¿no? Entonces tenemos una tapa que protege la programación de la presión inspiratoria pico, hay un manómetro donde nosotros vemos la presión, hay un control de presión inspiratoria pico y hay una salida de gas para el recién nacido. En el dispositivo que nosotros ponemos en la cara del bebé hay una valvulita que controla la presión positiva al final de la expiración, que podemos programarla, ¿no? Entonces, vemos cómo colocan acá la mascarilla sobre la cara del bebé, ¿no? Y podemos dar CIPAC, como repito, si está cerrado la válvula, si está cerrado, si cierro la fuga que hay por acá con el dedo, como está presionando acá este personal que está atendiendo a este bebé, entonces yo puedo dar CIPAC nasal con Neopaf, ¿no? Con Neopaf. Y lo puedo iniciar el CIPAC desde la sala de operaciones, entonces, o desde la sala donde nace, donde recibo a mi bebé. Entonces, es indicativo que ustedes tengan, si manejan prematuros, entonces tener este aparatito que se llama Neopaf o este respirador en pies en T, también se llama, en la cual yo puedo dar, como repito, puedo dar ventilación a presión positiva o puedo dar simplemente CIPAC, ¿no? A través de una máscara facial, como ustedes están viendo en la figura. Ahora, hay otro tipo de CIPAC, también seguramente ustedes lo conocen, que es este CIPAC, que generalmente también lo podríamos utilizar en sala de partos o también se puede utilizar en sala de operaciones. Ahora, el CIPAC, acuérdense que es una presión positiva al final de la expiración en cuando el paciente respira, como hemos dicho, espontáneamente, y los parámetros que yo manejo simplemente es el FiO2. Entonces yo necesito un blender para manejar el FiO2, necesito un flujo de gas que generalmente va entre 5, 7, 8 litros por minuto, ¿no? Necesito un generador de PEP, entonces yo también programo esto. Entonces, por ejemplo, en este es un CIPAC de burbuja, en la cual la presión me está generando la cantidad que yo introduzca, porque esto, miren, acá tiene un nivel de agua, entonces viene la entrada de gas, ¿no? Este gas ya viene mezclado porque este es un blender, entonces viene el FIO que mi paciente requiera, va al humidificador, del humidificador va
tiene dos cosas, ¿no? Primero, el generador de presión y por último, la salida que va hacia mi paciente, Entonces, vemos más o menos acá ya cuando está armado con el paciente, en la cual el que genera la presión es este nivel de líquido, cuánto introduzco yo el tubo. Entonces, cuando acá me marca en centímetros de agua, entonces 4, 5, 6, 7, 8 centímetros que yo puedo dar para que esta presión es una presión de distensión del alveolo para que este alveolo no se colapse y el niño pueda respirar más fácilmente. Entonces, dentro de sus funciones o cómo es lo que funciona es que mejora la capacidad residual funcional del pulmón, ¿no? Y el niño pues respira y oxigena mejor. Entonces, la interfaz en la cual yo puedo dar el CIPAC nasal puede ser una mascarilla, como habíamos visto anteriormente en el paciente que estaban en atención inmediata, o también puede ser mediante PRON nasal, como vemos acá a este bebé de la izquierda. Entonces, este probablemente sea un CIPAC de burbuja, y esto es, como hemos visto, un neopaf o respirador en pieza en T. Entonces, me utiliza pronasales y acá tengo yo una mascarilla, ¿no? Entonces, ese es el interfaz que yo puedo utilizar. Ahora, cuando, ya también vimos la vez pasada, cuando utilizo surfactante en sala de partos, ¿no? Entonces, cuando un niño necesita intubación para la estabilización, entonces yo aprovecho y le administro surfactante de rescate. ¿Por qué? Porque este niño probablemente pues tenga una dificultad respiratoria, ¿no? Entonces, que no está respondiendo probablemente si es que ya le instalé un CPAP, ¿no? O si es que de repente está con una canulita, ¿no? Con flujo de oxígeno a flujo libre, entonces veo yo la necesidad de intubarle y ponerle surfactante. Entonces, acá menciona, por ejemplo, que un protocolo sugerido es que aquellos recién nacidos que requieren un FIO2 más de 30% y una presión de CPAC de al menos 6% son candidatos para intubar y ponerle surfactante en sala de operaciones. Ahora, ¿cómo administrar? Esto creo que no mencionamos la vez pasada, ¿no? Hay dos formas de administrar surfactante en sala de operaciones. La vez pasada creo que mencionamos una que era intubación, ¿no? Entonces, pero actualmente, que no lo estamos haciendo en nuestro medio, es la famosa LISA, ¿no? Que es administración de surfactante menos invasiva, en la cual aquel niño que respira espontáneamente, entonces yo le administro surfactante mediante la introducción de un catéter muy fino, justamente que tiene este fin, así como hay catéteres umbilicales, por ejemplo, hay catéteres para la tráquea, para administrar surfactante, repito, por lo menos en maternidad de Lima no lo estamos haciendo, ¿ya? Y bajo laringoscopía, el paciente respirando normalmente se le administra el surfactante. Entonces, digamos que esto es lo último que se está haciendo, ¿no? Ya que esta técnica es mínimamente invasiva. Lo que sí hacemos en maternidad de Lima ya desde hace buen tiempo es la técnica Ensure, ¿no? Ensure, como lo vimos la vez pasada, es intubación, surfactante, extubación. Entonces, se lo intuba al paciente, se administra surfactante, está un pequeño rato en el ventilador o dándole ventilación manual, se evalúa su patrón respiratorio, cómo está su saturación, su requerimiento de oxígeno, y si vemos que tiene un buen patrón respiratorio, extubamos inmediatamente, ¿no? Se lo extuba inmediatamente. Esto sí ya lo estamos haciendo bastante tiempo en Maternidad de Lima, y todavía por el momento no se está haciendo de esta técnica que es la menos invasiva, ¿no? Menos invasiva. En lo que respecta a los surfactantes, esto no vimos la vez pasada, como sabemos, en nuestro medio hay dos tipos de surfactante. El poractán alfa, más conocido como Corosurf, que es un surfactante que tiene como fuente porcina, y el Veractán o Survanta, que es un surfactante derivado de bovino. Entonces, son dos de los surfactantes. A nivel mundial, reportan también el Bobactán o Alveofac,
que también es bovino, lo he marcado con rojo porque por lo menos que yo sepa en nuestro medio no está. En Maternidad de Lima manejamos tanto el Corosur como el Survanta. La referencia, según este consenso europeo del 2019, mencionan que definitivamente hay cierta ventaja con el uso del Corosurf, ¿no? El problema que tenemos del Corosurf es el precio, que definitivamente triplica el precio del Survanta. Por si acaso que no estoy haciendo propaganda, no tengo conflicto de intereses con ningún laboratorio tampoco. Entonces, pero les menciono lo que la literatura dice, que el Corosurf tiene definitivamente ventaja sobre el Survanta, ¿no? Y como yo les mencionaba, que el problema es el precio. Entonces, por ejemplo, en maternidad usamos los dos, ¿cómo hacemos? Si ustedes ven acá, como, cuando dice dosis, dice acá de 100 a 200 y dice de 1.5 a 2.5 mililitros por kilo por dosis. En cambio, el Survanta dice 100 miligramos por kilo por dosis y dice 4 mililitros. Entonces, por el volumen a administrar, porque acuérdense que este va a ir por la tráquea, va a ir a los pulmones. Entonces, imagínense a un bebito de 800 gramos ponerle 4 mililitros por el tubo endotraqueal, ¿no? Entonces, ese pulmón, ¿cómo queda de volumen? Entonces, por protocolo se ha llegado o por lo menos se ha quedado en que los menores de 1000 gramos, por ejemplo, reciben Corosurf, pero por el volumen, ¿no? Y mayores de 1 kilo están recibiendo Survanta. Entonces, como repito, manejamos los dos surfactantes en maternidad de Lima, ¿no? Entonces, el tercero, no sé si hay en nuestro medio, pero en maternidad no lo manejamos. ¿Qué pasa cuando este niño ya llega a la unidad de cuidado intensivo? ¿Cuándo va a necesitar surfactante? Como hemos mencionado, es casi la indicación la misma que la atención inmediata cuando el recién nacido requiere un FIO2 de más de 30% con una presión de al menos 6% y si todavía no ha recibido surfactante en sala de partos. Entonces, ¿por qué? Porque si ha recibido surfactante en sala de partos, entonces hay que esperar por lo menos unas 6 horas en caso del Survanta y el del Corosurf incluso mencionan 24 horas, ¿no? Entonces, las técnicas también que hay para el cuidado intensivo también se recomienda lisa, ¿no? De primera mano, ¿no? Y además, si no se puede lisa, entonces el Insure. Como menciono, el Insure es la técnica que nosotros estamos usando, ¿no? Y el objetivo es mantener una saturación entre 90 a 94% y debemos nosotros programar los límites de las alarmas en los equipos entre 89 y 95%. Entonces, acordémonos que la sobreoxigenación me trae problemas de retinopatía, también problemas de displasia broncopulmonar. Entonces, hay que ser muy cautelosos en el manejo de la saturación. Y esto los médicos lo hemos ido aprendiendo ya de a pocos, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre nos gusta o entramos a la unidad y queremos que todos estén saturando 99% y todos estamos tranquilos, ¿no? Entonces aquel que está en 90% ya estoy desesperado, ya estoy preocupado, ya estoy tratando de hacer algo, ¿no? Entonces, y miren que la saturación esperada es de 90 a 94. Había trabajos que incluso aceptaban saturaciones menores, pero en seguimientos que se hizo, entonces se vio que la mortalidad de aquellos que, por ejemplo, decían 88, 90, 88, 92%, ellos tenían mayor mortalidad. Entonces, de ahí que, por ejemplo, como repito, este consenso nos recomienda una saturación de 90 a 94, no recomienda saturaciones por debajo de 90, no recomienda saturaciones por debajo de 90. Bueno, entonces ya tengo a mi paciente, un primer manejo entonces desde el punto de vista ventilatorio, el CPAP nasal, ya hemos visto que el CPAP ya lo puedo dar ya sea con el respirador en pie en T, que lo puedo iniciar desde la atención inmediata, o puedo tener yo mi CPAP de burbuja en sala en la UCI, o también el CPAP, como después vamos a ver, se puede generar también en el ventilador mecánico, si es que yo necesito, ¿no? Pero otro concepto importante que yo les quiero traer, que también estamos haciendo en Maternidad de Lima, aunque cada vez con más frecuencia, es el soporte respiratorio no invasivo.
invasivo, así llamado, ¿no? Entonces, el soporte respiratorio no invasivo es una forma de soporte respiratorio que se ha desarrollado básicamente con el objetivo de disminuir las complicaciones de la ventilación mecánica invasiva, o sea, aquella que utiliza tubo endotraqueal. ¿Y a qué nos referimos con el soporte respiratorio no invasivo? Se refiere al soporte respiratorio que se proporciona sin el uso de tubo endotraqueal, ¿no? Entonces, se evita la intubación y se evita la ventilación mecánica invasiva. Ahora, para esto, el recién nacido, así como para el CPAP, porque el CPAP es un tipo de soporte respiratorio no invasivo, como después vamos a ver, se requiere que el niño respire espontáneamente, ¿no? Entonces, el niño tiene que estar de repente con trabajo respiratorio, con esfuerzo respiratorio, pero tiene que tener una respiración constante. El apnea, como vamos a ver, es un fracaso o una contraindicación para este tipo de soporte. Entonces, ¿cuál es el problema con la ventilación mecánica invasiva? Como ustedes saben, puede haber trauma físico, mecánico en el momento de la intubación. Entonces, ya desde intubar es un problema, ¿no? Tenemos que tener práctica definitivamente y a pesar a veces que uno tiene años de práctica, ¿no? A veces hay pacientes que son muy difíciles de intubar y tenemos que llamar. Yo muchas veces he tenido que llamar, a pesar de todas las canas que tengo, a veces a llamar a algún colega, ¿no? Que está más tranquilo, que está más sereno, porque también eso juega en contra, y que lo intuba, que para él fue facilito y yo no podía intubarlo, ¿no? Entonces, de todas maneras, el intubar a un niño definitivamente va a significar un trauma físico y mecánico. La posibilidad, no necesariamente todos los pacientes, pero hay una posibilidad. Aparte, definitivamente el paciente ventilado se ha visto porque es más frecuente las infecciones, el volutrauma, el biotrauma, el barotrauma. Entonces, hay problemas, tenemos complicaciones en el paciente ventilado. Entonces, con la ventilación no invasiva, queremos evitar estos problemas. Ahora, ¿qué modalidades de soporte respiratorio no invasivo tenemos? Entonces, tenemos, como les mencionaba, los que ya hemos mencionado, el CPAP nasal, por ejemplo, es una forma de soporte respiratorio no invasivo. Ahora hay diferentes formas de generar CPAP nasal. Entonces, le he puesto con negro acá lo que nosotros utilizamos. Entonces, por ejemplo, aquel que tiene flujo continuo es aquel CPAP que se genera con un ventilador mecánico, ¿no? O el CPAP de burbuja, que también ya lo vimos sus partes, ¿no? Entonces, pero también hay un flujo variable, como en el InfaFlow, que hay algunos hospitales que lo tienen, maternidad todavía no lo tenemos, o también podemos generar CPAP nasal con un flujo alto nasal, ¿no? Por encima de 2 litros por minuto se ha visto que, por ejemplo, una cánula puede generar un CPAP, una cierta presión que lamentablemente no es, pues, no se puede medir, ¿no? Entonces, es un poco también contraproducente y, por ejemplo, el consenso no lo recomienda usarlo de rutina, ¿no? De rutina. Otra cosa que también se describe es el CPAP con B-Level, en la cual puede haber sincronizado y no sincronizado. No usamos esto, por lo menos por ahora no se usa, pero sí estamos usando bastante la ventilación a presión positiva intermitente nasal, que puede ser sincronizada o no sincronizada. Generalmente lo hacemos no sincronizada con el ventilador. Y miren, también hay ventilación de alta frecuencia nasal, ¿no? No vamos a hablar ahora de ventilación de alta frecuencia, pero es un tipo de ventilación pues avanzada, ¿no? Para de repente fracasos de ventilación convencional, pero incluso ya a alta frecuencia se puede dar también nasal, ¿no? Sin necesidad de intubar. Y hay equipos que solamente dan ventilación de alta frecuencia, o sea que son prácticamente mini ventiladores que es para uso no invasivo, ¿no? Para uso no invasivo, que me dan todas estas modalidades de ventilación no invasiva. Entonces, mencionábamos que, bueno, el CPAP ya lo tocamos de alguna manera. Vamos a ver lo que es la ventilación a presión positiva intermitente nasal, ¿no? La ventilación a presión positiva intermitente nasal es la forma más común de administrar un soporte respiratorio no invasivo. La ventilación positiva intermitente nasal, entonces, ofrece una alternativa, ¿no? Al modo invasivo. Entonces, no es sino añadir algunos parámetros al CPAP que ya ustedes habían visto. Entonces, se programa
Presión inspiratoria pico, se programa por supuesto el PEP, que ya estaba programado, que ya lo habíamos aprendido a programar en el CPAC, programamos una frecuencia respiratoria, programamos un tiempo inspiratorio, una fracción inspirada de oxígeno y programamos también un ciclado. Entonces, manejamos prácticamente los mismos parámetros que en un ventilador, con la diferencia de que, como bien menciona acá la X, no utilizamos o el paciente no tiene el tubo endotraqueal, más bien tiene un PRON nasal o una mascarita nasal, como lo vamos a ver. Entonces, habíamos mencionado que hay dos modalidades, la sincronizada y la no sincronizada. En ambas, el ventilador entrega en forma intermitente, como hemos mencionado ya, un número de respiraciones que yo programo, cuántas ventilaciones le va a apoyar, una presión inspiratoria pico que también yo programo y un tiempo inspiratorio que va a durar ese apoyo del ventilador. Entonces, estos ventiladores permiten que el paciente respire entre ciclos mecánicos y las respiraciones son apoyadas con un PEP, no es que lo dejan también solamente solo en las ventilaciones espontáneas. Entonces, este tipo de ventilación a presión positiva intermitente nasal puede ser generado por los ventiladores. Actualmente hay ventiladores que mencionan que ya tiene este modo ventilatorio, ¿ya? Lo que sí, la mayoría no tiene la forma de que haga una sincronización efectiva. De ahí que en la práctica, generalmente, por lo menos en Maternidad de Lima, lo que se da es ventilación a presión positiva intermitente nasal no sincronizada, ¿no? No sincronizada. Y como yo les mencionaba, también hay equipos solamente para dar ventilación no invasiva, ¿no? Que ofrecen prácticamente todos los modos ventilatorios. No tenemos estos equipos, lo hemos visto cuando han venido a ofrecer a las unidades de cuidado intensivo y generalmente nosotros hacemos la ventilación a presión positiva intermitente nasal usando los ventiladores comunes y corrientes que tenemos, que como repito, los de última generación ya tienen ese modo ventilatorio. Entonces necesitamos interfaces, ya vimos un poquito de interfaces cuando vimos el CPAP respiratorio, entonces son las mismas prácticamente cuando vemos el CPAP nasal, pueden ser las cánulas binasales o los pronasales, las mascarillas y los tubos nasofaringeos que generalmente nosotros no los utilizamos, la literatura lo describe, pero no lo utilizamos, utilizamos las cánulas binasales o los pronasales y las mascarillas. Entonces acá vemos, por ejemplo, diferentes tipos de pronasal. Los que generalmente estamos habituados son estos de acá, pero no son los únicos. También tenemos esta forma de acá y esta forma de acá. Entonces, es la forma como es el respirador o el equipo de CPAP va a administrarle el oxígeno, la presión a este paciente, ¿no? Entonces, acá vemos, por ejemplo, cómo es armado un pronasal, en la cual tenemos que este pequeñito está con pronasal. Y acá tenemos las mascaritas, ¿no? Las máscaras nasales. Ahora, estas máscaras nasales se han diseñado con el objetivo de evitar la lesión, porque yo no sé, seguramente si ustedes han entrado a una unidad de cuidado intensivo y han visto a un chiquito con un CPAP nasal, muchas veces hay necrosis del tabique nasal. Entonces, estas mascaritas se supone que evitan esas necrosis del tabique nasal. Entonces, es una complicación de la colocación del CPAP o de la ventilación no invasiva, ¿no? Entonces, estas mascaritas disminuyen un poco este problema que tenemos de las lesiones en el tabique. Acá más o menos algunas de las indicaciones, según el Goldsmith, ¿no? De la última edición, algunas indicaciones para soporte respiratorio no invasivo. Entonces, acá dice, considere la asistencia respiratoria no invasiva para todo recién nacido mayor de 26 semanas. Entonces, se supone que estos niños, acuérdense que para el soporte no invasivo debemos de tener un esfuerzo respiratorio o una respiración espontánea. Ahora dice, después de 10 minutos de reanimación, sí, la indicación de intubación se ha resuelto, pero requiere un FIO de 0,3 a 0,5 para mantener la saturación objetivo. Entonces, si es que a pesar del oxígeno a flujo libre, necesitamos oxígeno por encima de 0,3, ¿no? Entonces podemos poner también este soporte respiratorio no invasivo. Y después de la administración de surfactante, entonces acuérdense que aunque se menciona que
podemos usar ELISA, en la cual no hay intubación, ¿no? Entonces dice, luego de la administración de surfactante, si el FIO2 es menos de 0.4, disminuyendo, ¿no? Mientras la saturación se va bajando o la saturación objetivo se mantiene, ¿no? Entonces, sin retracciones marcadas, sin sospecha de obstrucción de vías respiratorias y 5 minutos por lo menos después de haber administrado surfactante. Entonces, veo yo esas cosas. Por ejemplo, si lo intubé al niño para administrar el surfactante, como lo hacía, como les mencionamos, que nosotros hacemos más frecuentemente, entonces, pues, si yo le administro surfactante, el niño ya va a estar intubado, ¿no? Tal vez no conectado al ventilador o de repente ya conectado al ventilador, pero veo si requiere oxígeno menos de 0.4 y la saturación se mantiene, no tiene retracciones marcadas, no ha pasado más de 5 minutos, yo lo puedo extubar a este niño y lo paso a un modo no invasivo, ¿no? Generalmente ventilación a presión positiva intermitente nasal con un PRON o con una mascarilla. ¿Qué parámetros iniciamos cuando es una ventilación a presión positiva intermitente nasal? Generalmente un ciclado de 40 respiraciones por minuto, un tiempo inspiratorio de 0.4, un PEP entre 5 a 6, una presión inspiratoria de 2 a 4 mayor al requerido si es que estuvo en ventilación. Por ejemplo, como les mencionaba, yo de repente ya lo he intubado, ya le he conectado al ventilador, no, perdón, ya le he intubado, ya le he colocado el surfactante, le he puesto el ventilador y lo estoy observando si puedo sacarlo o no puedo sacarlo. De repente en el ventilador está manteniéndose con lo que hemos mencionado, pero tiene una presión de 14, 15, entonces yo le puedo programar en el no invasivo de repente un 16, 17, 18, por eso dice de 2 a 4 mayor que el requerido durante la ventilación a presión positiva. Entonces son los parámetros de inicio. Eh, ¿En qué momento le saco yo y le paso, por ejemplo, a un CPAP solo o a una cánula binasal o a un cabezal, ¿no? Si es que ya tengo un ciclado menos de 20, una presión inspiratoria pico menos de 14, una presión expiratoria al final de la respiración de 5 centímetros, un FIO2 menos de 0,3 y si es que hay gases aceptables, entonces ya lo puedo pasar al modo no, todavía, si es que lo paso a CPAC, va a continuar siendo todavía no invasivo, ¿no? Entonces ya lo podría pasar a un CPAC solo, entonces, cánula binasal o en todo caso a un cabezal con estos parámetros. Ahora, ¿cuándo consideramos fracaso y vamos a intubarlo a este recién nacido que está en ventilación, está en ventilación no invasiva? Cuando el pH es menos de 7.2 y el PCO2 es mayor de 60. Esto vamos a ver la próxima semana, por ejemplo, cuando veamos acidosis respiratoria, que también es una condición en los gases para plantear la intubación endotraqueal. Si es que yo requiero un FIO2 mayor de 40%, aunque esto realmente les diría que en la práctica es muy, muy relativo, una frecuencia cardíaca, una frecuencia respiratoria más de 70 por minuto, porque acuérdense que acá el paciente está respirando solo, yo le programo una frecuencia de respaldo que le va a dar el ventilador, por ejemplo, 30, 40, como hemos mencionado, o de repente yo he subido el PP a más de 8, ¿no? Entonces son parámetros gasométricos, parámetros ventilatorios, pero también yo tengo parámetros clínicos, si hay episodios de apnea que requieran ventilación a presión positiva, ¿no? Con una frecuencia de más 3 episodios por hora, o de saturaciones frecuentes también de 3 o más episodios de saturación por hora, que requieran pues o que mejoren con incremento de los parámetros ventilatorios. Entonces, nosotros en Maternidad de Lima, como les mencionábamos, estamos manejando la ventilación a presión positiva intermitente nasal en dos circunstancias. Generalmente, después de ponerle el surfactante, valoramos nosotros a los chicos y vemos si es que puede pasar, en vez de pasar a CPAP solo, entonces lo pasamos a ventilación a presión positiva intermitente nasal. Y también lo estamos utilizando, yo diría, la mayoría de veces, la más frecuente, cuando extubamos al niño, ¿no? Ya no vamos generalmente, sobre todo cuando son pequeñitos, ya no vamos al CPAP de frente, ¿no? Sino vamos a la ventilación a presión positiva intermitente nasal, ¿no? Entonces, y como repito, va bien porque disminuye los fracasos de la extubación. Por último, la ventilación mecánica, que como vemos, está relegado a
un poquito después de la ventilación no invasiva, pero eso no quiere decir que no tenga importancia en el manejo de estos niños, ¿no? Entonces, como bien menciona acá, la ventilación mecánica debe usarse en el recién nacido con síndrome de dificultad respiratoria cuando los otros métodos de asistencia respiratoria hayan fallado, ¿no? Y debe ser por el menor tiempo posible. Entonces, ese concepto hay que tenerlo siempre presente, ¿no? Entonces, que en el momento que estemos intubando al paciente, ya también estemos pensando cuándo lo vamos a extubar al paciente. Lamentablemente, a veces, por más esfuerzos que se hagan, no es posible, ¿no? Entonces, por eso es que debemos retrasar mientras sea posible, ¿no? La intubación lo más que se pueda y administrar estos métodos, pues, de ventilación no invasiva. Entonces, la elección del modo ventilatorio, que vamos a ver después los modos ventilatorios, queda a criterio del médico. Sin embargo, en la ventilación convencional, de acuerdo al último consenso europeo, se recomienda mejor la ventilación con volumen garante, ¿no? Con volumen garante, en la cual yo programo un determinado volumen y le pongo una presión en la cual más o menos alcance ese volumen y luego el paciente automáticamente va regulando la presión. Entonces, la presión es una presión que puede ser alta, pero que si el paciente mejora, no va a utilizar toda esa presión. Entonces, si es que yo tengo intubación, si es que mi paciente está intubado y luego lo voy a extubar, entonces es razonable mantener un pH adecuado, ¿no? Perdón, un grado modesto de hipercapnia, siempre y cuando mi pH se mantenga por encima de 7,22. Muchas veces extubamos al paciente, le tomamos un gas y nos asustamos cuando vemos una acidosis o cuando vemos una hipercapnia, ¿no? Entonces, si bien es cierto, esta guía no nos da un valor de hipercapnia, pero si es que el pH está por encima de 22, nos da un poco más de tranquilidad. También nos aconseja utilizar la cafeína. Felizmente ya hay en el mercado, en Maternidad de Lima usamos cafeína, incluso profilácticamente, porque la cafeína también es profiláctica para enfermedad pulmonar, para displasia broncopulmonar. Entonces, y justamente también ya cuando el niño se ha decidido extubarlo, ya está recibiendo cafeína. O si no lo he empezado cafeína, recomiendan iniciar cafeína para el destete. Y también menciona que se debe considerar un ciclo corto de corticoides, sobre todo de dexametasona, que me facilitaría la extubación. Esto generalmente no lo hacemos en Maternidad de Lima, salvo que la ventilación sea prolongada generalmente por encima de las 2 semanas, ¿no? Y preferimos el curso largo al curso corto que menciona acá. ¿Por qué? Porque acuérdense que los corticoides está asociado pues con daño neurológico. Entonces, disculpen, este es un dibujo medio primarioso de un ventilador en la cual tenemos acá donde está el monitor, digamos así, donde tenemos el panel de mando, donde están los parámetros de monitorización, donde están las alarmas y donde están los parámetros que yo voy a manejar, ¿no? Que yo voy a programar. Acordémonos que en la parte posterior del ventilador tiene una entrada de oxígeno y tiene una entrada de aire. Nos comentaba Jessica que sus ventiladores, por ejemplo, en ATE funcionan con la compresora interna que tienen. ¿Por qué? Porque hay la posibilidad también de tener aire externo, así como hay aire, oxígeno empotrado, también pueden tener aire también empotrado, ¿no? Pero si no lo tienen los ventiladores, ¿no? El problema es el ruido que hacen, ¿no? Y en la unidad pues tiene que estar el ruido controlado. Entonces luego tenemos la línea de salida, el cual tiene que ir a un humidificador, ¿no? Va al paciente y luego tenemos la línea expiratoria que regresa al ventilador hacia la válvula expiratoria, ¿no? Entonces tenemos una interfase operador-ventilador, ¿no? Que es el médico en la cual programa pues los parámetros, las alarmas, la monitorización, y hay una interfase ventilador-paciente que es el modo cómo se relaciona el ventilador con el paciente. Entonces, cuando yo programo a un bebé para la ventilación mecánica, entonces primero tengo que escoger un modo ventilatorio, ¿no? Y hay ventiladores, por ejemplo, a mí me gusta este ventilador que lo he traído acá porque es muy fácil de manejar y está a la vista todos los modos ventilatorios. Yo solamente hago, incluso es touch, ¿no? Entonces yo presiono sobre el modo ventilatorio que yo le quiero dar,
¿no? Y ya automáticamente se activa, ¿no? Entonces, claro, tengo que confirmar con con el botoncito, ¿no? Entonces, primero yo escojo el modo ventilatorio. Ya habíamos mencionado que el consenso recomendaba el modo de volumen garante. Volumen garante, entonces yo programo el volumen de 4 a 6 mililitros por kilo por el paciente, y programo una presión inspiratoria que esté por encima del valor que el paciente me da ese volumen, como repito. Entonces, esa presión inspiratoria no es alcanzada si es que el pulmón pues va mejorando paulatinamente y el paciente se va destetando solo. Pero hay otros modos ventilatorios, como veo yo acá, por ejemplo. Entonces, la ventilación a presión positiva intermitente nasal, la presión positiva intermitente, el famoso SIM, ¿no? Ventilación mandatoria intermitente sincronizada, el SIN más volumen garante, la presión de soporte, ¿no? Tenemos acá, miren, el CPAC con la famosa ventilación a presión positiva intermitente nasal, ¿no? El DuoPAP, que les decía que no lo manejamos comúnmente, la ventilación de alta frecuencia, que también lo tenemos acá. Entonces, primero escogemos los modos ventilatorios. Vamos a suponer hemos escogido la ventilación mandatoria intermitente sincronizada. Entonces, luego de ello escogemos los parámetros. Entonces programo yo el flujo que va a tener, programo la presión expiratoria, programo la presión expiratoria pico, el trigger que va a tener este ventilador, el tiempo inspiratorio, la frecuencia, la fracción inspirada de oxígeno, y si voy a hacer yo volumen garante, como repito, le programo el volumen garante, ¿no? Le programo el volumen garante. Y también tengo que programar las alarmas del ventilador. Entonces, que cuando quiero, quiero, por ejemplo, cuando va a sonar mi ventilador, cuando de repente la presión pico baje, o cuando la presión pico suba, o cuando no alcanza el volumen programado. ¿Por qué? Porque tengo que hacer yo cambios, tengo que hacer cambios. Cuando no alcanza el volumen programado, la presión programada o la frecuencia es muy alta. Acuérdense que estos ventiladores trabajan con sensores, y a veces cuando hay agua en el sistema, ¿no? El trigger se supera por el agua y da frecuencias pues de 80, 90, 100. Entonces empieza a sonar el ventilador, y vamos y vemos pues que en las líneas, a pesar de los filtros que tienen, hay agua en los corrugados. Tenemos que sacar el agua y ya el ventilador funciona adecuadamente con los parámetros que nosotros hemos programado, ¿ya? Entonces, este es un ventilador Fabián que prácticamente para neonatología nos da todos los modos ventilatorios, ¿no? Y es bastante práctico. Tampoco no tengo ningún interés, por favor, en promocionar el ventilador, pero les digo lo de mi experiencia, que es bastante práctico este ventilador, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones de intubación y ventilación mecánica en el recién nacido prematuro? Entonces, si bien es cierto, no es categórico, pero sí hay que pensarlo generalmente en el recién nacido menos de 26 semanas, ¿ya? Entonces, se considera la posibilidad de una terapia incluso profiláctica con surfactante, aunque actualmente no se da terapia profiláctica, pero mencionan que hay que considerar juntos con la intubación cuando el esfuerzo respiratorio está ausente o deficiente, ¿no? Entonces, si es que el esfuerzo respiratorio pues no es adecuado, definitivamente no va a haber entrada de aire a los pulmones. Cuando hay apnea o bradicardia, como ya hemos mencionado anteriormente, y sobre todo cuando esto es refractaria y el niño requiere ventilación a presión positiva. Cuando hay hipoxemia, cuando necesitamos una fracción inspiratoria de oxígeno, generalmente más de 0.6 o 60%, para mantener ya sea presiones arteriales de oxígeno adecuadas o saturaciones objetivos, como habíamos visto la vez pasada, ¿no? ¿Qué objetivo teníamos en el momento de la atención inmediata? Y hemos dicho que en la unidad de cuidado intensivo entre 90 y 94. Hipercarbia, ¿no? Cuando hay un CO2 mayor a 60, 65, y sobre todo si el pH es menos de 7.2, es una indicación de intubación. Un distrés severo también, o sea, clínicamente, si yo veo un niño pues que tiene retracciones marcadas con el apoyo no invasivo, con el CPAP que está recibiendo, entonces ya requiere intubación. Cuando hay colapso cardiovascular, una frecuencia cardíaca menos de 60, cuando hay shock o cuando hay paro cardiorrespiratorio, o malformaciones congénitas como es una hernia diafragmática o como es una atresia de coanas, entonces yo voy a necesitar intubar de todas maneras a este pequeño. Cuando hay, ¿qué parámetros de inicio yo tengo para la enfermedad de membrana hialina? Como hemos dicho, el modo,
Puedo ser el modo de volumen garante, ¿no? Si es que su ventilador le da volumen garante, entonces ahí tengo que programar yo la presión inspiratoria, el PEP, o la presión positiva al final de la expiración, la fracción inspirada de oxígeno, la presión inspiratoria pico, de repente en 20, en 18, ¿no? Entonces, de tal manera que con esa presión alcance el volumen que yo le estoy programando, una frecuencia respiratoria, un tiempo inspiratorio, un flujo, ¿no? El volumen que yo, si es que es volumen garante, entonces más o menos les decía entre 4 a 6 centímetros por kilo que tiene que alcanzar, y si es que es presión de soporte, ¿por qué? Porque el otro modo recomendado, entonces el primer modo recomendado es el volumen garante, ¿no? El otro modo recomendado es la ventilación mandatoria intermitente sincronizada, el famoso SIM, ¿no? Más presión de soporte. Entonces ya no recomiendan el SIM solo, ojo, el presión de soporte, que el soporte va a las respiraciones espontáneas del paciente, y generalmente este soporte se dice que debe ser la mitad de la presión inspiratoria pico, porque cuando es SIM, sí, entonces yo no programo volumen, no programo volumen, pero sí voy a programar un PIP más o menos que me dé en la monitorización alcance yo un volumen adecuado, ¿no? Alcance un volumen adecuado. ¿Qué parámetros vamos a mover cuando yo tengo de acuerdo a mi gasometría? Entonces, por ejemplo, yo tengo una acidosis respiratoria con una presión arterial de oxígeno, perdón, de CO2 muy alta. Entonces, según el Goldsmith, más o menos, estos son las opciones, o la primera opción. La primera opción que yo tengo para mover, cuando yo tengo una presión arterial de CO2 alta, tengo yo la frecuencia respiratoria. Entonces, el aumento de la frecuencia respiratoria, ¿no? Va a disminuir el CO2. Por eso dice, un aumento de la frecuencia respiratoria disminuye el CO2. El otro parámetro que también me disminuye un CO2 alto es la presión inspiratoria pico. Entonces, un aumento del pico o a un mayor pico, menor CO2, ¿ya? La relación inspiración-expiración. Entonces, una expiración más larga me va a disminuir también la presión de CO2. Y si es que yo tuviera un PEP muy alto, entonces también hay que bajarle el PEP. ¿Por qué? Porque cuando aumenta el PEP, también aumenta el CO2. Entonces, son más o menos 4 de las acciones que yo debo hacer si es que yo tengo un CO2 alto. ¿Qué pasa cuando yo tengo un oxígeno bajo? Entonces, la primera cosa que tengo que yo hacer es incrementar la fracción inspiratoria de oxígeno, el famoso FiO2. Entonces, a mayor FiO2, yo voy a tener pues una mayor presión arterial de oxígeno. El otro parámetro para la oxigenación es la presión positiva al final de la expiración, o PP, que el aumento del PP me aumenta definitivamente la presión arterial de oxígeno. La relación IE, pero inversa, ¿no? Acá era la expiración larga, acá la inspiración larga me aumenta la presión arterial de oxígeno. Y por último, también el PIP de algún modo también me mejora la oxigenación, el incremento de la presión inspiratoria pico, Creo que esta es la última ya para que no se duerman, ¿no? Los parámetros para extubar, o cuándo pienso yo extubar, cuando un PEP está entre 4 a 5, un FiO2 menor a 40%, una presión inspiratoria pico menos de 15 centímetros de agua, una frecuencia respiratoria menos de 20 y que esté clínicamente estable. Entonces yo lo puedo pasar a un CPAP nasal, o lo puedo pasar a una ventilación a presión positiva intermitente nasal, a cánula o a cabezal. Les mencionaba que nosotros generalmente pasamos a ventilación a presión positiva intermitente nasal, entonces, y hemos visto pues que los niños tienen menos fracasos de extubación, así tal como está descrito también en la literatura, ¿no? Entonces, ya luego cuando bajamos estos parámetros, lo pasamos ya sea a CPAP o a cabezal o a cánula binasal.